Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a una nueva investigación, a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, otro de esos exitosos podcasts que tiene Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy hablamos de un caso espeluznante, un caso que acaba de ser juzgado y en el que la codicia llegó hasta las últimas consecuencias, sobre todo porque el principal acusado es un policía y siempre nos resulta un poco más difícil de asumir que aquellos que deben velar por nuestra seguridad sean los que delinquen. Antes tengo que saludar a María Hernández Moreno, a nuestra experta criminóloga que nos acompaña hoy, que nos va a ayudar a desentrañar todos los detalles. Ella es doctora en ciencias forenses, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? Bienvenida una vez más. Un placer contar contigo, ya lo sabes. El placer es mío, como siempre, Vanessa. Encantada de estar en otro análisis de caso con vosotros. Bueno, vamos a empezar como hacemos siempre, ya sabes, María, recordando las líneas principales del caso. Hoy vamos a hablar de una historia que termina con un asesinato, pero que arranca con una amistad, la de Fernando y Teresa. O eso creía una de las dos partes, porque no era una relación precisamente desinteresada. Vamos a situar a los protagonistas. Teresa era una anciana de 83 años que tenía una buena cuenta corriente y Fernando, un policía local en San Martín de Valdeiglesias, un municipio de la Comunidad de Madrid. Se habían conocido hacía unos años porque los suegros de Fernando eran amigos de Teresa y también de su marido. El tiempo había pasado, Teresa nunca tuvo hijos y había enviudado. Y Fernando, que conocía bien su vida, sabía que tanto ella como su marido habían invertido dinero con éxito a lo largo de su vida y que tenía suculentos ahorros en el banco. Estamos hablando de cientos de miles de euros, un hecho que Fernando conocía bien. Además, este policía pues era conocido entre sus compañeros porque le gustaba muchísimo el dinero, porque tenía mucho afán por hacerse rico y gustos muy caros. Él se había ido ganando la confianza de Teresa cuando se había quedado viuda y decía que tenía mucha confianza con ella, que tenían una relación casi familiar. Es verdad que ella era una anciana sin demasiada compañía, que estaba sola y Fernando pues se dedicaba a visitarla muy a menudo. Además pasaba con ella las navidades, los cumpleaños, en fin. Así él fue forjando una relación de confianza, de amistad, hasta el punto de que la investigación descubrió que en sus últimos días de vida Teresa había nombrado a Fernando como heredero único de todos sus bienes. O bueno, eso parecía, porque los agentes enseguida sospecharon que la firma de ese documento era falsa. Ahora vamos a explicarlo bien todo. El caso es que con esta extraña relación nos situamos en el 9 de febrero de 2020, cuando Fernando y Teresa van en el coche de él
en un desplazamiento en el que él conduce. Como era policía, le dijo que no hacía falta ni que se pusiera el cinturón, que no pasaba nada, que aunque les pararan, él diría que era compañero y que no iba a haber ningún tipo de multa. Y en una recta con bastante visibilidad, en Cienpozuelos, el vehículo sufre un accidente. La Guardia Civil, que acude inmediatamente a este atestado, lo que se encuentra es un coche empotrado totalmente contra un árbol. Son las 3 de la tarde, a plena luz del día, como decimos, en una carretera que no tiene ninguna complicación y que es una recta. Y además ven que el golpe que ha sufrido se ha producido casi de forma exclusiva en la zona del copiloto, es decir, en el lugar en el que estaba sentada Teresa. Fernando puso como excusa que se le había cruzado un animal, un zorro, una cosa que extrañó muchísimo a la gente porque ni es una cosa habitual, ni a esas horas del día se ha visto a animales en esa carretera cruzando como para producir ese despiste. El caso es que Teresa termina herida de gravedad con varios traumatismos en el cráneo, en las costillas, con fractura de esternón, con un neumotórax, en fin, realmente malherida. La Guardia Civil ya cree, pasados luego lo que va a suceder, que ese fue el primer intento homicida de Fernando y que como no lo consiguió, volvió a la carga solo 20 días después. Así nos trasladamos 20 días más tarde al 29 de febrero. Teresa había estado hospitalizada una semana y aunque ya estaba en casa con el alta, las hemorragias y las secuelas que le habían quedado la habían dejado en un estado completamente delicado que la obligaban a guardar reposo e incluso a estar conectada a un respirador más de 20 horas al día. Ya no podía caminar por sí misma, necesitaba un andador y ella tenía la sospecha de que Fernando la había querido matar. Así se lo dijo a unos amigos que la visitaron en el hospital. Lo que pasa que ellos pensaron que, pues que era una mujer de edad avanzada, que tenía miedos, que estaba muy asustada y por desgracia no le dieron demasiada importancia a ese testimonio y a esa casi súplica que les había hecho la anciana allí en el hospital. Pero ese mismo 29 de febrero del que estamos hablando, Teresa murió al precipitarse por las escaleras de su casa. Casualmente, estaba sola con Fernando cuando se produjo la supuesta caída. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una caída fortuita, como mantiene Fernando, o alguien la empujó? Con los antecedentes, claro, del extraño suceso del coche, al investigador que cogió el caso no le pareció casual que en menos de un mes Teresa sufriera otro accidente así de aparatoso. Vamos a recordar que ese día Teresa tenía una cuidadora en casa porque, como decimos, había quedado muy malherida y ya no se podía valer por sí misma, pero no era la cuidadora habitual. La que tenía siempre estaba de vacaciones, así que esta mujer que está ese día con Teresa, pues la levanta, le había ayudado a levantarse, la había aseado, la había vestido, le había preparado el desayuno, en fin, una rutina normal para una persona que necesita ayuda permanente después del accidente que había sufrido. Pero a esta cuidadora temporal, por cierto, la había buscado Fernando. Y cuando pasan unas horas, a eso del mediodía, Fernando se presenta en la casa y le pide a esta cuidadora que salga al supermercado a comprar algo de comida y de fruta, que él se queda echando un vistazo y vigilando a Teresa. En el transcurso de ese lapso, en lo que la cuidadora fue al supermercado, sucedieron los hechos que la investigación cree que Fernando tenía minuciosamente planeados. Y de hecho, cuando la cuidadora regresó, lo que se encontró es una escena ya montada. Se encuentra a Fernando desolado, lacrimógeno, hablando con un guardia civil y lo que observa es el cuerpo de Teresa muerto en el suelo al final de la escalera. En solo 5 minutos la había empujado y había llamado a la Guardia Civil. Eso es lo que se concluyó más tarde. Fernando, el caso es que en ese momento se lamentaba, aseguraba que era como un hijo para ella y que estaba realmente apenado. Pero la gente que llegó a su casa vio enseguida que había muchas contradicciones en el relato que les estaba haciendo del accidente, porque le había dicho que Teresa había abierto la puerta de las escaleras, una escalera que conducía a un sótano, y que se había caído ella sola con el andador en un momento puntual en el que él no estaba mirando porque se había quedado distraído con el móvil y no se había dado cuenta. Fingió además estar muy nervioso, estar al borde de un ataque de ansiedad, pero la escena, como digo, no le cuadró nada a ese primer agente desde el principio, porque bastaba un vistazo a la escena para darse cuenta de que muchas cosas allí no encajaban. Por ejemplo, la posición en la que estaba el andador.
que se había quedado de pie en los escalones superiores de la escalera, cuando claro, se supone que tendría que haber caído antes que el cuerpo de Teresa si de verdad ella sola iba caminando con él por delante. Tampoco le encajó la posición de unas botellas de agua que había colocadas a lo largo de los escalones, así que este agente enseguida deriva el caso a homicidios, con muy buen tino, por cierto. Comienza entonces una investigación para poder probar que realmente aquí ha habido un crimen, no solo el de las escaleras, sino el que 20 días antes también había tenido lugar como un accidente. No dejaron un detalle, la brigada de homicidios fue extremadamente minuciosa y durante más de un año, durante 15 meses, observaron todo tipo de detalles. No se le escapó a esta brigada una serie de movimientos sospechosos en la cuenta corriente de Teresa, pues que además en los días en los que estaba hospitalizada. Atención, porque en cuestión de 7 días vieron 2 retiradas de dinero en efectivo de 3.000 y 2.990 euros. El pago de la entrada de un Ferrari de unos 4.000 euros. 1.500 en una chimenea. Electrodomésticos por valor de 14.000 para su casa de Cienpozuelos. Otra retirada en efectivo de 150.000 euros. 1.500 en productos, en peluquines y en productos capilares. 47.000 en una piscina con spa. Y otros casi 2.000 en pagar a un arquitecto que les estaba haciendo un proyecto a Fernando y a su pareja de entonces para construirse una casa en un solar que había comprado en Miraflores de la Sierra. Total, en una semana salieron de las cuentas de Teresa más de 500.000 euros, en concreto 557.428 euros. Esto llama poderosamente la atención a los investigadores, que además descubren que Fernando, para poder retirar todo ese dinero, había adquirido un poder notarial para gestionar las cuentas de Teresa mientras estaba ingresada en el hospital. Ahí es donde ya sospechan que falsificó su firma porque no les encajaba nada y que debió haberse presentado en el notario con otra señora mayor, haciendo pasar, obviamente, suplantando la identidad de Teresa. En fin, semanas después, el informe del forense estableció que sin ninguna discusión la caída tenía un carácter homicida. Varias claves, como decimos, fueron determinantes. El hecho de que no tuviera signos de defensa en las manos, que es lo que se coloca por delante cuando uno se va a caer, siempre de manera instintiva. Además, que el andador estuviera detrás de ella y arriba en la escalera, por lo que claramente tuvo que haber una aceleración en su caída. Y también que todas las heridas estuvieran en la cara, hecho muy poco frecuente en una caída de este tipo. Además, el golpe le había provocado, le había dejado inconsciente en el suelo, haciendo que se tragara su propio vómito y que por eso también falleciera. Todo les apuntaba a Fernando, ya tenían un motivo, el económico, y un móvil para poder probar la causa de la muerte. Por lo tanto, fue detenido y fue mandado a prisión. Además, pues el perfil psicológico de Fernando describe a una persona completamente obsesionada con el dinero, que quería aparentar ante los demás, que buscaba comprar objetos de lujo constantemente. En su teléfono también encontraron muchas fotos de coches de lujo y durante los interrogatorios, en sus diferentes versiones, lo que les pareció es que tenía una falta de escrúpulos tremenda. No fue el único, por cierto, porque también investigaron a su expareja, a Leticia, por alzamiento de bienes, porque, claro, creen que era muy consciente de los planes de Fernando y que colaboró con él, por ejemplo, para cambiar el nombre del chalet en el que vivían y que no se lo intervinieran. Una casa, por cierto, en la que también encontraron un jacuzzi, los mejores electrodomésticos, una decoración lujosa, suntuosa, con arcos árabes, con azulejos, de mucho dinero y, por supuesto, con un Porsche Macan en el garaje. La propia Leticia llegó a confesar en el juicio que se plantearon en un momento dado que Fernando se casara con esta señora, con Teresa, para poder heredar todos sus bienes. Por lo tanto, las piezas del puzzle ya encajaban y pese a que la defensa de Fernando sostuvo en el juicio que tanto el siniestro con el coche como la caída por las escaleras habían sido accidentes casuales, Fernando acaba de ser condenado a 39 años de prisión, tanto por el asesinato de Teresa como por la falsedad documental al falsificar su testamento. Aún así, el abogado de la familia ha anunciado que van a recurrir esta sentencia porque lo que querrían es la prisión permanente revisable
precisamente por la situación de desvalimiento que sufría Teresa y el cómo se había aprovechado él de ella, ¿no? Pues bueno, estos son los hechos, esta fue la investigación y este ha sido además, como decimos, el juicio que acaba de salir, que está totalmente reciente, María, en un caso que a mí me parece horrible, sobre todo por el ensañamiento con la víctima, porque está claro que no paró hasta deshacerse de ella. Podemos resumir este caso, como ha dicho el fiscal en el juicio, por una cuestión de querer dinero, dinero y más dinero. Aquí es la verdad que es una lástima, ¿no? Que al final la mujer que termina de alguna forma confiando en otra persona con su mejor intención, pues sea la víctima, la única víctima y que además, como dices, el acusado tuviese tanta sangre fría de tratar primero de fingir un accidente para acabar con su vida, luego empujarla por las escaleras, que la mujer también tuviese conocimiento de todo lo que estaba pasando con los bienes y no hiciese nada al respecto y que llame la atención, sobre todo, como has comentado al principio, que sea un policía, que en este caso, pues evidentemente choca mucho que tenga este perfil profesional. Destaca también mucho en la parte del perfil psicológico esa obsesión, como has comentado, ¿no? con la avaricia de querer dinero y sobre todo desde el punto de vista de la inseguridad de este perfil, porque no tiene la necesidad de acudir a estos gastos ni a este tipo de bienes únicamente porque a él le gusten y disfrute con ellos, sino que lo que busca es un poco la aprobación externa, demostrar que tiene ese lujo, que la gente entienda que tiene una vida ostentosa, ¿no? Entonces también nos da un poco pistas de que realmente no es una persona que tenga una personalidad sencilla y que es muy probable que pueda haber también algún tipo de trastorno narcisista detrás que le empuje también a necesitar esa validez de los demás, en este caso, con el lujo y con el dinero. Pero desde luego un caso muy interesante y muy llamativo por la forma en la que procede con tanta insistencia a acabar con la vida de Teresa. Desde luego parece que el objetivo lo tenía clarísimo. En cuanto a ese perfil psicológico que me interesa mucho, dada la profesión, como decimos, policía, bueno, yo creo que es de todos sabido que hace falta pasar una serie de pruebas y de test psicológicos cuando uno ingresa en el cuerpo. Es necesario que los que nos protegen obviamente estén en un estado mental correcto como para poder hacerlo. Y aquí tenemos a un hombre que, como le aseguró a la policía, llegaba a comprar cosas que no necesitaba, pero que lo hacía solo para impresionar a gente que ni siquiera le importaba. Un amigo suyo también dijo en el juicio que el día que se me muera Teresa se van a acabar todos mis problemas. En fin, una persona que tenía un objetivo muy claro y una finalidad, como decimos, ¿no? Con un carácter narcisista tremendamente patológico. ¿Cómo pudo colarse alguien con este perfil y alguien así en el cuerpo de la policía? Claro, tenemos que pensar que es cierto que pasan este tipo de entrevistas que son además bastante complicadas y muy concretas, ¿no? Para tratar en la medida de lo posible de evitar que personas con cualquier patología puedan acceder o que tengan algún tipo de irregularidad, digamos, ¿no? En la forma de relacionarse con los demás, los valores que puedan tener inculcados desde la infancia, etcétera, etcétera. Pero claro, realmente que una persona sea insegura o muestre este nivel de obsesión con el dinero, de primeras es difícil de poder determinarlo en una entrevista. Desconozco también cuáles son las pautas concretas, ¿no? Que se siguen en ellas, pero que únicamente sea una persona que le guste pues este nivel de vida más alto, que sea ostentoso, que le guste una vida opulenta, no tiene por qué ser una llamada de alarma desde un inicio, ni mucho menos guardar una relación estrecha con un perfil de una persona asesina. Eso vaya por delante. Sí que llama la atención que tenga ese comportamiento posterior de el momento en el que Teresa se muera, yo no voy a tener ningún problema, tengo una vida súper lujosa gracias a que tengo esta relación, que sea tan poco inteligente, entre comillas, ¿no? Como para enseñarlo todo sin ningún tipo de reparo, porque llama la atención, ¿no? Que sabemos que con un sueldo de policía no vas a poder acceder a todo ese tipo de lujos. Entonces ahí choca un poco esa personalidad, yo creo, de una persona narcisista que destaca sobre todo por ser personas muy meticulosas y muy inteligentes, con la falta de organización y de previsión al momento de no tener ningún escrúpulo para ostentar todo ese nivel de vida a nivel público, fardar de ello y no guardar nada en la parte privada como para intentar evitar, ¿no? que en este caso pues le relacionasen directamente con el asesinato. Entonces es un perfil complicado que no tiene por qué dar la cara desde un inicio o llamar la atención porque no se va a relacionar con un trastorno que pueda ser mucho más llamativo y que sí esté relacionado, pues, por ejemplo, con una cleptomanía o con una vía a lo mejor delictiva mucho más evidente.
Fíjate que en ese sentido, revisando los documentos del caso, me ha llamado la atención que hay un momento dado cuando él falsifica la firma para tener ese poder que le da acceso a las cuentas, cuando ya todavía está viva, pero está en el hospital. Claro que una de las preguntas, una de las dudas razonables que te haces tanto en el juicio como en la investigación es, bueno, pero si ya era heredero, si ya había conseguido también falsificando, pero ya sabía que iba a ser el heredero de todos los bienes, ¿para qué necesitaba también un poder? ¿Para qué jugártela dos veces, ¿no? Con esa falsedad documental. Y el fiscal casi dio la respuesta en el juicio. Le dijo, es que volvemos a lo mismo, es una cuestión de codicia. No podía esperar, quería el dinero ya y ni siquiera podía esperar a que se muriera, lo cual, volviendo a lo mismo, era muy poco inteligente y sorprende por parte de una persona que, estando en la policía, en fin, debería de saber que eso era una vía muy fácil para ser descubierto. Claro, por eso comento que me choca un poco esos rasgos tan variados dentro de su perfil psicológico y un poco esa falta de previsión, porque evidentemente si tú ya eres heredero, es cierto que bueno, puede dilatarse unos años en el tiempo, pero ya es una persona de avanzada edad, no va a ser una cuestión de esperar toda tu vida a poder acceder a esa fortuna, ¿no? Hubiera sido mucho más sencillo, no hubieras levantado sospechas ni en tu entorno, ni en el posible círculo más cercano de la víctima, entre sus amistades, familia lejana, etcétera, y hubiera sido lo sencillo. Pero claro, en este momento también tenemos que entender cómo va a funcionar su cerebro, cómo necesita, como comento, esa necesidad de aprobación continua y constante y cómo a lo mejor está pensando que si no mantiene un nivel de vida muy elevado durante todos los meses, dure lo que dure la relación con Teresa o incluso la vida de la víctima, pueda alguien empezar a pensar que tal vez no es rico de verdad o que ha tenido algún problema económico. Entonces yo creo que la sensación o la falsa sensación de que realmente a los demás les puede importar de alguna forma su nivel económico le lleva a no saber controlar o a no saber establecer un plan, digamos, un poco más sensato para poder esperar y acceder en el momento que sea a la herencia, que ya iba a ser muy suculenta, y yo creo que se atolondra un poco y entiende que es mejor tener ese dinero cuanto antes y poder empezar a fardar o a demostrar que es una persona importante porque él va a relacionar ese nivel de vida o, digamos, ese papel social superior con el acceso a bienes de lujo, dinero y a demostrarlo, sobre todo delante de los demás. Entonces yo creo que ahí falla un poco el poder en nuestra cabeza, digamos, más sensata, esperarnos con la necesidad imperiosa que tiene él de conseguir esa aprobación continua por parte de toda la gente. Por cerrar un poco los rasgos de este perfil tan contradictorio, ¿verdad? Y tan sorprendente que tiene Fernando, asusta también, además del narcisismo y de esta necesidad y codicia de dinero permanente, la frialdad que tiene este hombre, ya no solo por lo que hace y por cómo intenta en 2 ocasiones en un plazo de 20 días asesinar hasta que lo consigue a una anciana, sino que es que las búsquedas que se encuentra luego la policía en su móvil son de verdad espeluznantes. Una de ellas era cómo aprender a llorar rápidamente, cómo fingir tristeza y arrepentimiento. Esto lo busca en Google, alguien que sabe que lo primero que van a revisar es su teléfono hoy en día. Totalmente. Además llama mucho la atención que justo lo hagas en tu propio móvil, que no te dediques luego ni siquiera a borrar el historial, que sabemos que se puede recuperar desde la informática forense, pero que digamos, de nuevo pierdas el control de la situación y a pesar de que eres frío y parece que eres calculador, por otro lado, no llegues ni siquiera a pensar un poco más allá de, sabiendo cómo va a ir una investigación policial, qué es lo primero que van a poder revisar o en qué puntos puede que me pillen el plan. Entonces ahí choca un poco esa falta tal vez de inteligencia o que se deja llevar más por el impulso. Y también me llama mucho la atención esa frialdad absoluta a la hora de planear tanto el accidente como luego la caída en la que asesina a Teresa, porque en el accidente recordemos que él también está implicado y podía haber acabado de una manera muchísimo peor. Entonces es muy chocante que tenga esa Sí, falta total. se la juega, entre comillas, aunque solo Claro. sea el lado del copiloto el que está empotrado en el Ujú. árbol, un accidente es un accidente, claro. Efectivamente, no sabes tampoco cómo va a responder el coche, si el árbol se va a caer encima del vehículo, si cualquier otro tipo de circunstancia, ¿no? Al final es una situación que no controlas en absoluto y llama mucho la atención la falta total de riesgo que parece que no llega ni a pensar en ese momento que su vida está en peligro o puede tener algún tipo de consecuencia y prefiere anteponer la situación y su plan, porque él considera que en ese momento va a acabar con la vida de Teresa,
a su propia seguridad. Entonces nos llama mucho la atención también, digamos, ¿no? Ese perfil tan poco normativo, entre comillas, en el sentido de nadie pondría en riesgo su vida en un accidente de coche por intentar matar a otra persona cuando, no sé, dentro de otras múltiples posibilidades de asesinar a alguien, tú no te pones en riesgo, ¿no? Entiendo que intentase creer o hacer creer que era un accidente común y que ha sido mala suerte, pero choca también esa falta de, bueno, pues de sensación de seguridad hacia su propia vida, que sí que nos puede dar alguna pista de que pueda tener otros rasgos bueno, de sociopatía, ¿no? De falta de relación con los demás, de esa falta de empatía, de remordimientos, esa frialdad en la personalidad que, bueno, pues nos puede ayudar un poco a intentar entender cómo funcionaba su mente. Está claro que la precipitación y la codicia le llevaron a cometer muchísimos errores. Me gustaría ahora, María, hablar un poco de la escena, del momento en el que ese primer agente que llega ve enseguida que tal y como está María, tal y como está el cuerpo y tal y como se ha producido todo, no encaja en absoluto con la versión que les está dando supuestamente otro compañero, ¿no? Claro, le permite enseguida a ese policía que llega a esclarecer lo que es accidente de lo que es asesinato. ¿Por qué? Por la posición del cuerpo, la posición del andador, esas heridas que enseguida la forense determinó que fueron clave. Qué importante es la escena, ¿verdad?, que uno se encuentra. Claro, lo hemos comentado en muchas ocasiones que al final el crimen perfecto nunca va a existir, siempre va a existir una investigación que puede no ser la más adecuada o que puede no tener acceso a toda la información al completo y que es lo que puede llevar a que, bueno, pues pueda quedar un crimen sin resolver, que hemos tratado algunos de ellos, pero en este caso era relativamente sencillo porque cuando nosotros acudimos a un escenario y luego se recopilan también diferentes pues, testimonios, otra serie de indicios que no están dentro del escenario, como pueda ser también la autopsia, todos ellos van a tener siempre una relación y se van a observar y a inspeccionar, no solo desde el punto de vista de la criminalística de campo en la escena o desde el punto de vista de la medicina forense en la mesa de autopsias, sino que se ponen en común en una investigación y que en este sentido era pues muy llamativo que hubiese tantísimas contradicciones desde el punto de vista del testimonio del único testigo, ¿no?, entre comillas, que además es el acusado, que no tuviese ninguna posibilidad de mantenerse su hipótesis en pie porque, como has comentado, el cuerpo cuando nosotros nos caemos de forma accidental en unas escaleras, lo normal es rodar por las escaleras, presentar contusiones en otras articulaciones, no únicamente en la cara. A lo mejor no llegamos hasta el final de la escalera y podemos quedar en un punto intermedio, pero sobre todo presentamos normalmente roturas en muñecas, un cúbito y radio, porque el instinto nos hace poner las manos cuando nos caemos. El cuerpo de Teresa se encontraba además con los brazos hacia atrás, algo que llama mucho la atención porque suele pasar únicamente en los puntos en los que te empujan con fuerza y no tienes capacidad de reacción y caes, como has comentado, directamente hacia el fondo de la escalera por esa fuerza, esa inercia que llevas en la caída y con los brazos hacia atrás sin siquiera haber intentado ponerlos. No hay uñas rotas o falanges que puedan tener algún tipo de traumatismo, ¿no? Entonces eso ya llama un poco la atención. Evidentemente, si ella en principio, como mantenía el asesino, iba con el andador, lo lógico es que el andador hubiese quedado debajo del cuerpo o se hubiese desplazado hacia otra zona, pero no queda atrás, ni mucho menos ni encima del cuerpo ni encima de la escalera. Y además se dan cuenta de que la zona en la que debería de haber pasado Teresa, como bien has comentado, tenía unos obstáculos por los que no cabía tampoco el andador. Entonces, si empiezas a ver cosas que en la escena no cuadran con una hipótesis que debes de tener como primer punto de partida, el testimonio del que te estás intentando nutrir para entender qué es lo que ha ocurrido del único testigo, también ves que presenta algunas lagunas o puntos que no son excesivamente veraces, ¿no?, a la hora de tratar de reconstruir lo ocurrido y además te apoyas ya sea en la autopsia en este caso o en otros análisis de otros elementos, etcétera, etcétera, y ves que tampoco, claro, ya tienes muchísima información que te hace darte cuenta de que hay algo que no está encajando y que gracias a la investigación y tanto a la inspección de la escena como del cuerpo puedes ir desgranando la información real para dejar a un lado esa hipótesis que era un testimonio falso y sacar a relucir la realidad de qué es lo que ha ocurrido y en este caso de cómo Teresa no se cayó por las escaleras, sino que la empujaron y la única persona que estaba en el domicilio era el acusado. Entonces, bueno, en ese sentido la investigación es muy buena, pero además tenemos una posibilidad muy alta de dar con el acusado por esa falta de congruencia desde el principio. Claro, lo de quedarse a solas es que es un arma de doble filo. Es tu única versión, pero al mismo tiempo te señala también como único culpable, con una incongruencia gigante que también veo yo, que es el hecho de que Teresa no podía caminar por sí misma. Esto lo sabía todo el mundo, incluido el asesino,
Por lo tanto, ¿cómo va a ser posible que haga ese trayecto hasta las escaleras sola en un descuido, como decía él, que estaba mirando yo al móvil y ha cogido el andador, ha abierto la puerta, una persona que necesitaba, que se sentaba, de hecho, mirando a la persona que empujaba el andador, porque ya no podía valerse por sí misma? ¿Cómo cree? Es que me sorprende lo pueril del argumento, ¿no? ¿Cómo cree que se van a creer eso cualquier investigador que conociera el estado Ujú. médico de Teresa? Claro, pero de primeras tú cuando cometes cualquier tipo de crimen, y lo hemos hablado siempre, buscas una coartada que a veces no es la más adecuada, ¿no? Pero que intente de alguna forma evitar que tú seas el foco de atención y claro, de primeras cuando un investigador va a llegar a la escena no va a conocer ni el estado de salud de la víctima, ni los antecedentes previos a lo que ha ocurrido, ni si había una relación tensa o buena, es algo que va a ir poco a poco dilucidándose en el proceso de la investigación. Entonces, de primeras, si hubiese sido un testimonio contundente y bastante objetivo y veraz, tienes un cierto tiempo para tratar de despistar la atención de tu persona, ¿no? Como sospechoso. En este caso es que era absurdo porque a nada que tirasen un poco del hilo acababa de tener un accidente, casualmente conducía a la misma persona que ha llamado diciendo que se acaba de caer por las escaleras esta persona, que además había falsificado un poder notarial para sacar dinero de sus cuentas. Entonces, claro, yo creo que también se vio en una encrucijada y fue consciente de que eran muchos los puntos que apuntaban hacia él y que era muy difícil salir y efectivamente no lo logró porque no tuvo tampoco cuidado, gracias para la investigación evidentemente, de ir tratando de esconder un poco los pasos que iba dando para tratar de asesinar a Teresa durante tanto tiempo. Desde luego no demostró ser muy hábil con las pruebas ni con las coartadas. La ansiedad yo creo que claramente pudo con él, con este perfil que hemos dibujado del asesino, la codicia, la imprudencia, la prisa por tener cuanto antes más bienes y más dinero. Lo que me pregunto es cómo justificaba ante su entorno, porque lo que tú has dicho, ¿no? Un sueldo de policía no te da para comprarte un Porsche, ni para tener jacuzzis, ni piscinas, ni un proyecto de casa en la sierra. No sé cómo justificaba él semejantes lujos. Es que es algo que tampoco llego a entender y que investigando incluso tampoco nadie del entorno alertaba, ni siquiera la pareja, ¿no? Porque al final una cosa es que tú llegues un día con un regalo que puedas intentar hacer pasar como externo, con una joya o una suma de dinero concreta, pero claro, cuando ya estamos hablando de que tienes un coche de alta gama, renuevas toda tu cocina, extraes esas miles y miles de dinero, no sé, me parece todo absolutamente fuera de lugar tanto para él como coartada como para el entorno que debería de ser consciente de que eso era imposible, que fuese real. No sé si tal vez decía que a cambio de cuidar a Teresa pues esta le iba haciendo regalos o que como era el heredero estaba teniendo a disposición ciertos bienes que, bueno, pues le pertenecían, entre comillas, ¿no? Si iba a ser el heredero Sí, él finalmente. no, es verdad que él no ocultaba que tenía esa Claro. relación que él disfrazaba de casi familiar. Lo Ujú. que pasa que yo creo que lo estropeaba cuando se jactaba de que una vez muerta él iba a vivir Efectivamente. su gran vida, ¿no? Porque si no, bueno, podría incluso haber parecido que esa relación tan amorosa y tan desinteresada tenía un premio, pero es que él mismo añadía el resultado, ¿no? De decir, todo lo que tiene esta mujer va a acabar siendo mío. No, y llama también la atención porque tú puedes, si realmente estás cuidando de forma desinteresada a una persona que ha formado parte de tu familia o de tu entorno más cercano anteriormente, que era amiga de tus suegros o de tus padres o conoces de toda la vida, lo normal tampoco es desfalcarla, digamos, mientras Claro, está en vida, sí. ¿no? Puedes esperar a tener una herencia y luego pues disfrutar de esa herencia o pensar qué es lo que vas a hacer, pero también choca mucho que aunque no hubiese estado detrás de ninguno de los accidentes ni del asesinato, mientras la anciana está viva, te dediques a sacar cientos de miles de euros de su cuenta, a fardar y a lucirlos por delante de toda la gente sin ningún tipo de escrúpulos, que ese es el problema también, que no llegaba a pensar siquiera que lo que estaba haciendo era algo que tampoco está bien, porque la persona sigue viva, puede tener la necesidad de disponer en algún momento de sus bienes y tú te estás puliendo todo su dinero sin necesidad en gastos que son absurdos y encima te estás jactando de ello. Entonces era tarde o temprano, aunque hubiese tardado más tiempo en acabar con ella o lo hubiese hecho parecer un accidente un poco de forma más creíble, hubiese saltado a la luz la verdad porque no se cuidó ni un mínimo en tratar de actuar con normalidad.
Y sabemos también, mencionabas a la pareja, a esta persona con la que vivía en estos momentos en los que ocurre todo esto, que planearon diferentes versiones, porque una de las opciones también era la de casarse con ella, pues para heredarlo todo, claro, también como viudo. No sé si también el asesinato estaba ya en el horizonte o si simplemente hubiera sido una cuestión de esperar, pero su pareja estaba de acuerdo, obviamente, cuando confiesa en el juicio que estaba al tanto de todo esto y que los planes eran esos. Claro, a mí me llama aquí un poco la atención, habría que ver también en qué punto ella en la investigación, pues a lo mejor bueno, pues comentar todo esto que dices, pues obtiene algún tipo de beneficio también desde un punto de vista procesal, pero evidentemente ella está siendo cómplice, cuanto menos, de la estafa para lograr el poder notarial que consigue hacer Sí, de que su pareja, alzamiento ¿no? de bienes, Efectivamente. es lo único por lo Claro, que pero al se final la intentó acusarla encausar, pero no. únicamente sí, efectivamente, intentar acusarla para que al final salga absuelta solo de alzamiento de bienes, que para que se entienda de forma muy resumida es únicamente que tú intentes esconder o mover bienes, ¿no? Para evitar que se reclamen luego tanto por herederos como por ejemplo, acreedores, etcétera. Al final ella no está únicamente siendo partícipe de ello, sino que también es conocedora de que la firma estaba falsificada y de que puede que haya un plan posterior más macabro porque están incluso pensando en casarse con ella con el único fin de acceder a toda su fortuna. Entonces me parece que es una posición un poco más grave, ¿no? Desde el punto de vista procesal, porque le está ayudando de alguna forma y coopera para que aunque sea la estafa a nivel de falsedad documental, bueno, estafa, la falsedad documental para sacar el dinero, pueda llevarse a cabo. Entonces, creo que también está en una posición un poco comprometida que habría que ver, ¿no? Hasta qué punto hay indicios que puedan relacionarlo, pero evidentemente también llama la atención su perfil y que estuviese de acuerdo con todo este proceso, incluso hasta el punto de animarle a que se casara con ella para luego, imagino los dos, disfrutar de ese dinero. Claro. Desde luego el grueso y toda la condena se la ha llevado Fernando, como decimos, que ha sido condenado a 39 años y 6 meses de prisión, pero el abogado de la familia de Teresa ha recurrido. No están de acuerdo porque quieren prisión permanente revisable porque resaltan la frialdad, la inteligencia y la falta de empatía del acusado, al que además, y este dato ya me parece absolutamente escalofriante, le atribuyen un cálculo para cumplir una serie de años de cárcel de esta condena y después disfrutar de la herencia y del dinero que todavía ocultan, porque no admiten la falsificación del testamento. A mí esto me parece tremendo. ¿Puede ser así? ¿Puede que cumpla solo una parte de la condena y que al salir pueda disfrutar de ese dinero? Claro, aquí no estoy al tanto tampoco de derecho de sucesiones, ¿no? Hasta ese punto, porque no sé si hay algún tipo de cláusula o de forma, ¿no? En la que se pueda rescindir ese testamento o invalidarlo tras haber sido el asesino de la propia persona. Desconozco esto, pero sí que es cierto que a nivel de cumplimiento de penas, claro, evidentemente una pena de asesinato en este caso, con también tentativa de asesinato, falsedad documental, etcétera, etcétera, no supone, como ya sabemos, que vaya a estar toda la vida encerrado en la cárcel y es muy probable que tras una serie durante el tiempo que esté en prisión, de exámenes de tribunales y de peticiones, bueno, pues ir mejorando el grado penitenciario, es probable que pueda acceder al tercer grado, incluso a libertad condicional, antes de tiempo o disfrutar de permisos, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es probable que cumpla menos pena de la que se le impone porque es algo que vamos a decir entre comillas que es habitual, no porque funcione mal nuestro sistema, sino porque, bueno, dentro de prisión, si se tiene un buen comportamiento y se accede a ciertos, vamos a decir, privilegios dentro del sistema, pues la pena se puede minimizar. No vamos a pensar tampoco que va a cumplir 2 años, no es eso. Pero evidentemente con una pena de prisión permanente revisable, no va a haber ningún tipo de revisión para poder determinar, como digo, si hay una suspensión de la pena, porque ya está en tercer grado, etcétera, etcétera, hasta que cumpla al menos entre 25 y 35 años. Entonces, claro, la familia de esa manera se va a poder garantizar que al menos cumple 25 años. De la otra forma, está condenado a muchos más años, pero es probable que no los cumpla. Entonces entiendo, ¿no?, que traten de demostrar esa gravedad. Hay que tener en cuenta que la pena de prisión permanente revisable en nuestro país se impone en casos muy, muy, muy concretos en los que hay que demostrar realmente esa gravedad. Por ejemplo, hablamos de asesinato contra menores, asesinatos en los que se haya producido la muerte de la persona después de atacar contra la libertad sexual, ¿no? Que formen parte de una organización terrorista,
pero sí que podemos intentar entender que ellos, la defensa intente presentarlo como un asesinato a una persona especialmente vulnerable, porque aunque es cierto que Teresa antes del accidente se valía por sí sola y estaba bien de salud, el asesino se ha aprovechado de una situación en la que estaba totalmente desvalida y que por ese momento estaba desde un punto de vista concreto discapacitada, ¿no? Entendiéndolo como que no podía valerse por sí sola para acabar con su vida. Entonces, bueno, la defensa trata de establecerlo desde este punto de vista para intentar por lo menos eso, que se cumplan entre 25 y 35 años antes de que se pueda revisar cualquier tipo de suspensión o de permiso que le haga disfrutar, como digo, de ese dinero, siempre que desde un punto de vista de la herencia no haya otra cláusula u otra forma de invalidarla, teniendo en cuenta que ha sido, como digo, el responsable de la muerte de la persona de la que va a disponer, ¿no? De su herencia. Claro. Pues muy razonable lo que pide la familia de Teresa. Estaremos muy pendientes de en qué queda todo esto y cómo finaliza ese recurso. Y ponemos ya el punto final. Muchas gracias por tu ayuda, María. Encantada, como siempre, un placer. Una vez más, los análisis de nuestros expertos forenses, que son básicos para entender hasta los últimos detalles de las investigaciones y de la criminalística y la ciencia forense. Desde luego hay casos que nos dejan anonadadas completamente. Estaremos muy pendientes, como decimos, de en qué queda este recurso de prisión permanente revisable para ver la condena final de este asesino. Nos despedimos hasta nuestro próximo caso. Adiós. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.